impacto del uso de las TIC en la educación universitaria. Y ya escuché una de las preguntas después de la presentación anterior respecto a este aspecto, el impacto mismo, el efecto que ha tenido y que tiene el uso de las TIC en la educación en general, pero en particular en la educación universitaria. Entonces, la pregunta clave para este análisis es, por lo tanto, ¿cuál es el impacto del uso de las TIC en la calidad de la educación universitaria? Y el objetivo es identificar los aspectos esenciales del uso de las TIC en la calidad del proceso de desarrollo de la educación universitaria. Aquí ya agrego el término desarrollo y además proceso, porque el desarrollo es un proceso muy complejo, el desarrollo de la educación. Entendiendo que el aseguramiento de la calidad solo es posible mediante la concepción, implementación y desarrollo de un modelo educativo, los contenidos, entonces, temáticos se han organizado por las dimensiones básicas de todo modelo educativo que pudiera asumir un organismo internacional, un país o una institución educativa local. La dimensión filosófica, la dimensión pedagógica y la de gestión. Se concentrará la atención, por supuesto, en la dimensión pedagógica y cerraremos nuestra presentación con algunas reflexiones finales. Entonces, en la dimensión filosófica, esta se define o busca definir al ser humano. Es decir, en todo modelo educativo se parte de una concepción del ser humano que es el contexto general que debemos tener para analizar, creo yo, cualquier tema educativo. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo lo entendemos? En la institución, en el país o en el mundo. Esta definición se configura la definición desde su compleja multidimensionalidad del ser humano e incluye, por tanto, la naturaleza biológica, psicológica, social, económica, política, histórica, cultural, religiosa, espiritual, planetaria. Quiero destacar esta última dimensión que obliga a definir nuestro contexto como universal. Ahí tenemos al hombre y ahí el entorno universal, el contexto universal. Parece esto un poco idealista o un poco romántico cuando se plantea así, pero en la práctica vemos que muchas veces estamos desconectados de la misma realidad y no nos ubicamos, no nos identificamos a veces ni siquiera como ciudadanos mismos de un grupo o como ciudadanos de un país, mucho menos como un ciudadano global y menos aún como un ciudadano universal. Entonces, esta perspectiva demanda el desarrollo del perfil de ciudadano planetario, cuyo correlato pedagógico es la visión de un ciudadano útil, útil a la sociedad, útil a la patria, pero en el contexto global. Para precisar más el contexto, conviene tener en cuenta lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 respecto a la educación para el desarrollo sostenible. Ahora hablamos de educación para el desarrollo sostenible, que debe abordar los desafíos de la sostenibilidad empleando una pedagogía innovadora y orientada a la acción para que los educandos desarrollen el conocimiento y la conciencia necesarios y lleven adelante acciones para transformar la sociedad actual en una sociedad sostenible. Este enfoque es sumamente importante tener en cuenta porque aquí hay dos aspectos. Desarrollo de conocimiento, dice acá, nosotros entendemos con los enfoques actuales, desarrollo de competencias, pero también dice, y la conciencia necesarios. Aquí, en este aspecto de la conciencia, hay que subrayar que probablemente no
enfatizamos lo suficiente en nuestras acciones con esta orientación del desarrollo de la conciencia y de la autoconciencia. Bien, conviene precisar la relación dialéctica entre hombre y sociedad, categorías que deben entenderse en su interdependencia. El contexto global y universal, por lo que la relación de interdependencia integra estas tres categorías: hombre, sociedad, entorno universal. En la percepción planteada en el pensamiento complejo se habla del bucle hombre-sociedad. Aquí queremos integrar hombre, sociedad, universo. En una aproximación general al objetivo de esta locución, téngase en cuenta que, como reconoce la UNESCO 2020, el impacto del uso de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, en el ser humano es integral. Influye en su educación, salud física y mental, entretenimiento, desarrollo sociocultural, jerarquía de valores, entre otros. En efecto, puede afirmarse, con Jáuregui y Ortega, como lo plantean en 2020, que ha cambiado el comportamiento del hombre. El uso de las TIC ha cambiado el comportamiento del hombre. Crear información, buscarla y obtenerla, agreguemos, y comunicarla, ahora son inherentes a la naturaleza humana. La evolución permanente de las herramientas digitales hace de estas actividades experiencias cada vez más fáciles, divertidas y entretenidas, motivo por el cual cada día es mayor el número de usuarios. Y hablamos, y aquí hemos escuchado hoy día, de los nativos digitales, ¿no es cierto? He aquí un primer impacto, miren, sobre la misma naturaleza humana. Pareciera que el concepto debe irse cambiando. Muy bien, de las tres dimensiones que hablamos referidas a los modelos educativos, empecemos con la pedagógica de una manera general y breve por razones de tiempo. Desde la visión del ser humano ya planteada, descrita, corresponde a la educación la noble y complejísima función de armonizar la relación del hombre con su entorno social y universal, lo que ya habíamos planteado, con base en las ciencias que describen, explican y orientan la aplicación de las leyes que garantizan la calidad del proceso formativo del ser humano, del ciudadano de un contexto nacional, global y planetario. Ahí está la función de la educación. Tratemos de ser abiertos racionalmente para no limitar ni constreñir el concepto de educación de modo que se quede solamente en la parte del desarrollo cognitivo o del desarrollo afectivo o desarrollo cognitivo, afectivo, social, sino el desarrollo integral del ser como ciudadano planetario. Esto es importantísimo desde mi punto de vista. En tal sentido, debe señalarse que el conocimiento, desarrollo y buen uso de las TIC, particularmente en las últimas décadas del siglo pasado, fortalecidos en el presente por la circunstancia histórica de la pandemia COVID-19, ha dado lugar, ¿a qué ha dado lugar? Al surgimiento de procesos educativos orientados al desarrollo de una nueva dimensión del concepto de ciudadanía, que ya se tocó aquí, la ciudadanía digital. Hablamos de competencias digitales porque estamos pensando, porque en el fondo, porque la base conceptual de este constructo es la ciudadanía digital. Siguiendo a Fernández, en 2021, en estos procesos, acciones y relaciones, se reproducen y construyen identidades, prácticas ciudadanas, derechos, deberes y compromisos cívicos digitales transnacionales. Ser un ciudadano digital implica acceso a las TIC, a sus servicios, a los elementos técnicos que permiten su funcionamiento,
siendo lo ideal que se concrete en un contexto de práctica de valores, nos dicen Reyes y Rivera, 2018. Esto es un concepto muy interesante, no es tampoco muy nuevo. Así, la educación debe garantizar la calidad del proceso de desarrollo individual y social en el contexto universal. Desde marzo del año pasado, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad por COVID-19 como pandemia, se inició la transición a lo que ha dado en llamarse la nueva normalidad, es decir, las actividades ordinariamente presenciales se transformaron en virtuales. Ahora ya es un problema. ¿A qué nos referimos con la nueva normalidad? ¿A la virtualidad? ¿O a la vuelta a la presencialidad con una nueva normalidad? También es una pregunta que debemos responder y sobre la cual debemos concluir algo hoy día. El uso responsable de las TIC respondió positivamente a este contexto. Sin embargo, la disposición de mucho tiempo libre, en algunos casos, con poco contacto con personas y medio ambiente, predispuso a un difícil manejo de la capacidad emocional. Quiere decir que muchas veces nos concentramos tanto en las tareas que realizamos digitalmente, ingresamos al mundo virtual, nos concentramos de tal manera que es como si este mundo hiciera abstracción de nuestra parte emocional, lo cual teóricamente es imposible, porque el ser humano es íntegro. Todas sus dimensiones se dan al mismo tiempo. Todas las dimensiones determinan la dinámica propia de la existencia humana. Muy bien, pero sin embargo, este aspecto emocional muchas veces como que se apaga un poco. He aquí entonces un segundo impacto. En efecto, las bondades de las TIC se evidencian en todas las dimensiones de las actividades humanas, sociales, económicas, políticas, culturales, científicas, educativas, etc. Sin embargo, en el otro polo del análisis dialéctico debe señalarse, en la comunicación educativa, por ejemplo, que los entornos virtuales no han podido superar las bondades de una comunicación presencial. Si bien el uso de técnicas, de herramientas, de instrumentos digitales para la comunicación virtual es abundante y también hay muchos de excelente calidad, sin embargo, por más que nos miremos a través de una pantalla, por más que nos comuniquemos e interactuemos a través de la virtualidad, la comunicación, esa conexión que se establece cuando se mira presencialmente a una persona, cuando se le escucha personalmente a una persona, cuando nos comunicamos a través de los gestos y a través del silencio inclusive, eso no lo puede superar ni siquiera igualar la virtualidad. Entonces, esto es muy importante. Hay que señalar entonces que los entornos virtuales no han podido superar las bondades de una comunicación presencial. En este orden de cosas, históricamente pueden constatarse gran cantidad de transiciones de paradigmas didácticos hasta llegar al enfoque socioformativo predominante que asumimos, en el cual la competencia ciudadana digital, como lo vemos ahí, se configura como una general sintetizadora de las demás, referidas a las capacidades de resolver problemas del contexto en las diferentes actividades humanas. Todas las competencias que desarrollamos o que buscamos desarrollar nosotros como docentes, nuestros estudiantes y, en fin, todas las personas con las que interactuamos en alguna medida, de forma sistemática o no, todas esas competencias al final pareciera que se sintetizan ahora en una competencia transversal que podríamos llamar la competencia ciudadana digital. Ya no competencia ciudadana nada más. Muy bien, entonces no debe perderse de vista
un aspecto que aquí, por lo menos en la pregunta, lo percibí. No debe perderse de vista el desarrollo de la autonomía hacia la que se orienta el desarrollo de toda competencia, sobre la cual puede señalarse un impacto positivo. Yo veo que el uso de las TIC en muchos estudiantes universitarios, tanto en el pregrado y sobre todo en el posgrado en el que yo me desempeño, ha permitido un desarrollo de la autonomía. Y en la medida en que insistimos a través de nuestras comunicaciones, a través de nuestras interacciones y a través de algunos ejercicios y talleres en las videoconferencias, insistimos, digo, en la toma de conciencia de lo que está pasando con nosotros, en la toma de conciencia de nuestro proceso de aprendizaje, en la toma de conciencia de nuestro proceso de transformación como seres humanos. En esa medida creo que aportamos positivamente y me parece que el uso de las TIC es un medio y no va a dejar de serlo para contribuir a este desarrollo de la autonomía y el desarrollo de la competencia metacognitiva. Veamos ahora algunos aspectos de las actividades diarias en diferentes campos para no perder el contexto en el que nos desenvolvemos. En el campo político, muchas de las actividades políticas que tienen que ver con la toma de decisiones relacionadas con el destino de los grupos sociales, de los países y posiblemente del mundo, se realizan en entornos virtuales, vía Zoom u otro medio, ¿no? Similar. Somos testigos a través de las noticias que se difunden también a través de las TIC, de la realización de conferencias internacionales de carácter político, eventos de distinto tipo de carácter político que tienen que ver con la toma de decisiones sobre el destino de los países y sobre el destino del mundo. Un efecto positivo del valor de las TIC es, en este caso, la eliminación de la barrera espacio-temporal. Fíjense que en un tiempo real se pueden comunicar muchísimas personas, pueden participar. Ahorita estamos participando unos cuantos cientos de personas. Hay eventos en los que participan miles de personas al mismo tiempo y son de diferentes países, de diferentes medios sociales inclusive, ¿no? De igual forma, muchas manifestaciones políticas se organizan, ejecutan y evalúan por medio de las redes sociales. El WhatsApp ha cumplido una función importantísima en este caso. WhatsApp, Twitter y otras redes sociales, incluyendo movilizaciones masivas en las que participan miles de manifestantes de diferentes sectores sociales y políticos, convocados en cortísimo tiempo. A veces se organizan este tipo de manifestaciones en muy pocos días y a veces, en algunos casos, en muy pocas horas. Muy bien, lo mismo puede decirse de las actividades económicas, por supuesto. Merece resaltarse el e-business, los negocios que se realizan ahora a través de medios electrónicos. Este e-business permite las transacciones de distinta envergadura mediante el uso de las TIC. Y lo vemos inclusive de manera práctica en las actividades domésticas. Por ejemplo, también derivado de las restricciones por la pandemia, el reparto a domicilio de los bienes que necesitamos para el consumo diario es un impacto positivo. Ahora podemos comprar vía internet no solamente los bienes del supermercado, sino también muebles, equipos de oficina, etcétera. Hasta un automóvil podemos comprar y seguramente aviones también. Todo se puede adquirir vía internet. Quizás uno de los servicios de este tipo más usados es el turismo, que se vio limitado durante la pandemia, pero que al mismo tiempo ha ido fortaleciendo el uso de las TIC. ¿Para qué? Para que se puedan vender pasajes, se puedan contratar hospedajes, servicios de alimentación, servicios de visitas, etcétera, todo por internet. Pero todo este panorama es posible
gracias al desarrollo de las competencias digitales. Algunos adultos mayores seguramente no tendrían o no tienen la misma facilidad para realizar este tipo de transacciones, este tipo de comunicaciones, o para servirse de lo positivo de estos medios, ¿no? De la misma forma como lo hacen los jóvenes o como lo hacen los nativos digitales. Muy bien, por eso el desarrollo de las competencias Estimado digitales. Juan Pablo, Sí, perdón que interrumpa. sí, Un minutito para terminar y que podamos tener alguna interacción con las personas y puedan compartir con usted sus impresiones, por favor. bueno, con gusto. Entonces, estaba tratando de presentar algunos casos del, de la aplicación del uso de las TIC en las distintas actividades, política, económica, en la salud, por supuesto, en el arte y en la educación, obviamente. Esto es muy conocido y puede obviarnos la necesidad de mayor análisis. Pero en el campo universitario, aquí se habló hoy día de los entornos virtuales. Estos entornos virtuales son los que tenemos que inclusive aprender a fortalecer y a usar con mayor eficiencia y eficacia. Todos usamos entornos virtuales, ahorita estamos en un entorno virtual. Hay que desarrollar competencias digitales en los docentes y en los estudiantes. Y aquí, de manera rápida, repaso para poder llegar a las conclusiones, los distintos tipos de plataformas virtuales que usamos partiendo del Moodle, que fue prácticamente el que dio origen a otras como el Zoom, Blackboard, Google Meet, Schoology, Mahara, Edmodo, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, y de las actividades que desarrollamos, las videoconferencias, los webinars, talleres, foros académicos, trabajo colaborativo, investigación documental. Herramientas digitales se mencionaron ahora tanto en la exposición como en las preguntas, algunas como las que estoy poniendo en la diapositiva. Muy bien, y las redes sociales, obviamente, que cada vez crecen en cantidad y en calidad. Una cosa importante en la educación universitaria es el uso de los gestores bibliográficos. Conocemos Mendeley, Sotero, hay seguramente varios otros, pero es sumamente importante y ha permitido el desarrollo de la investigación y estas estrategias didácticas que se tocó ahora, se mencionó el famoso Flipped Classroom, que realmente es una técnica que se ha venido utilizando desde antes de la pandemia en algunos casos, no de una manera total, pero sí de una manera mixta en lo que podría llamarse el blended learning o el aprendizaje mixto. Voy a llevar a unas reflexiones finales ahora, porque ya es evidente que en la dimensión gestión de los modelos educativos, el uso de las TIC también es muy importante. Los modelos tradicionales, como los que están apareciendo en la diapositiva, ahora tienden a ser modelos de gestión de la calidad, modelos de gestión del conocimiento, modelos de gestión del talento humano, teniendo como herramienta o como eje transversal las comunicaciones.